Bienvenidos a una nueva clase de Ingeniería Económica. Continuamos con la unidad 2, flujos de caja. Vamos a conocer los conceptos básicos, la estimación y diagramación. Les quiero acotar que esta clase es muy importante porque los flujos de caja es una herramienta muy útil cuando estamos trabajando en el ámbito laboral. Comencemos. ¿Qué es un flujo de caja? Son los ingresos y egresos reales de dinero que tiene una empresa, un proyecto o un individuo en un determinado periodo de tiempo. Lo podemos apreciar aquí en la gráfica, ¿verdad? Esto es lo llamado, este es el flujo de caja expresado en diagrama. Tenemos los egresos, tenemos los ingresos en una línea que es el tiempo. Los flujos de caja son cruciales para la supervivencia de una entidad. Aportan información muy importante, pues indican el nivel de rentabilidad o de pérdida en un periodo de tiempo. O sea, los flujos de caja son muy importantes en cualquier tipo de negocio, porque esos son los que te van a determinar. Ellos son siempre proyectados a futuro. Tú dices, bueno, yo voy a montar un negocio de ventas de productos de limpieza, entonces tú haces un flujo de caja y determinas aproximadamente, estableces un año y tú vas a saber todos los gastos que vas a tener y te imaginas los ingresos, supones unos ingresos o también vas a determinar, de acuerdo a tus ingresos, vas a determinar el ingreso mínimo que tú vas a tener y cuánto te va a salir el costo del producto de cada una de las cosas. Podemos ver también acá de este lado que tenemos el flujo de caja en formato planilla. El flujo de caja se expresa tanto en diagrama como en planilla. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Para poder entender mejor el concepto de flujo de caja, debemos conocer qué son los ingresos y los egresos. Estos son, los ingresos son las entradas de dinero, los que pueden ser cobros de deudas, ingresos por ventas, alquileres, cobro de préstamos e intereses. Y los egresos son las salidas de dinero, que puede ser el pago de facturas, el pago de impuestos, los sueldos y salarios, servicios de agua, luz o teléfono y las amortizaciones de deudas o intereses. Entonces, bueno, tenemos que tener como base estos dos conceptos para elaborar el flujo de caja y determinar muy bien qué es ingreso y qué es egreso para poder luego analizar y verificar el proyecto que estemos analizando a través de flujo de caja. Las ventajas y beneficios que gana una entidad al hacer un flujo de caja en un periodo de tiempo son: uno, conocimiento de la rentabilidad real. A través del flujo de caja vamos a saber qué tan rentable es el negocio, si vamos a tener ganancias o estimamos las ganancias. Si hablamos a futuro, vamos a hablar de estimaciones de ganancias. Y si hablamos en pasado, vamos a ver si fue rentable o no fue rentable el negocio. O sea, el flujo de caja es algo, obviamente, que lo maneja el tiempo. El día de hoy yo puedo estimar un flujo de caja en el pasado para determinar si un negocio me fue rentable y cuánto me produjo, o yo puedo hacer el flujo de caja a futuro. Normalmente se hace a futuro y luego a medida que va transcurriendo el tiempo, pues se va evaluando y se va vaciando en las planillas cómo se mueve realmente el ingreso y el egreso y nos da la rentabilidad real del proyecto. También se tiene que podemos determinar las pérdidas, así como determinamos la rentabilidad, también determinamos las pérdidas reales que nos genera el proyecto. También podemos identificar patrones negativos y de riesgo, porque bueno, ahí podemos ver, mira, por dónde se me fue a mí más el dinero o algo que yo estimé, por decirles un ejemplo, yo estimé en el presupuesto, por decirles un ejemplo, que iba a comprar 100 bloques, pero resulta ser que cuando tú estás en obra, no fueron 100 bloques, sino fueron 200 bloques. Entonces tú dices, oye, mira, aquí estimamos mal en el presupuesto, no son 100, sino son 200 bloques, entonces eso nos puede generar una pérdida, o bueno, tú puedes hablar con el organismo y decir, mira, o con el organismo, no, con el cliente, fue más este material del necesario, pero te vas a dar cuenta a través del flujo de caja y bueno, y de la administración del contrato. Eh, Como les digo, el punto 4 es mejor administración del capital.
El número 5 es la optimización en la toma de decisiones, ¿verdad? Porque allí, ¿cómo vas a saber cuánto yo tengo estimado? Bueno, por lo menos seguimos con el caso de los bloques. Yo tengo estimado para comprar los 100 bloques, no sé, vamos a ponerle $50, pero cuando ya te aumentan en la cantidad de bloques, ya tú sabes que van a ser $100, tienes $50 que no estimaste, que tienes que ver de dónde los vas a tomar. Entonces, bueno, ahí tomas la decisión de informarle al cliente o tomas la decisión y dices, no, mire, yo voy a colocar nada más 100 bloques porque eso fue lo que yo estimé en el proyecto. Entonces, bueno, eso es el flujo de caja nos ayuda a eso, al dinero, a manejar ese dinero y saber exactamente dónde gastaste cada granito o dónde te ingresó cada granito. Y obviamente tenemos la posibilidad de proyectar al futuro, porque como les estoy diciendo, yo hago mi flujo de caja, yo estimo. En el caso como les comentaba, de bodegones o supermercados, pues es un poco más difícil porque tienes que estimar las ventas. Y probablemente, bueno, ya eso es la parte de marketing. Tienes que estimar las ventas y ver si realmente mensualmente las ventas se te cumplen. Ya ahí yo entiendo por qué cuando tú trabajas como vendedor te dice, mira, tú tienes que tener de meta, por decirte, $200 mensuales y tienes que claro, te colocan metas para poder cumplir con el flujo de caja, porque si tú no cumples con los ingresos y los egresos te sobrepasan los ingresos, bueno, obviamente vas a tener pérdidas en ese periodo. Entonces, bueno, el flujo de caja nos ayuda a todo esto de manejar el dinero en proyectos, en empresas, en individuos. Esto es en todos los ámbitos. Saber a ciencia cierta qué es el flujo de caja, cuál es su importancia y comprender a fondo cómo calcular, proyectar y administrar este importante indicador es fundamental para toda entidad. Para realizar un flujo de caja se debe tener en consideración los siguientes aspectos. 1. El periodo a analizar. 2. El saldo inicial o el anticipo o la inversión. 3. La información de los ingresos y egresos en el periodo. Y 4. Se debe vaciar la información en el diagrama o planilla de flujo de caja. El flujo de caja puede tener como una manera gráfica y una manera numérica. Bueno, los dos tienen que ver numéricamente, pero el diagrama vamos a dibujar tipo esquemas de estática, cómo se mueven los ingresos y los egresos, y en la planilla es donde vamos a colocar los números, donde vamos a vaciar. Ahorita a continuación vamos a ver lo que es los diagramas de flujo de caja y cómo se elaboran. El diagrama de flujo de caja es una representación gráfica utilizada para observar de una mejor manera los movimientos de un flujo de caja. Se dibuja una línea horizontal, la cual se divide en unidades de tiempo, o sea, la línea horizontal es el tiempo. Sobre esta se dibujan líneas verticales hacia arriba que representan los ingresos y líneas verticales hacia abajo que nos representan los egresos. Como podemos ver, es simplemente una línea o un eje que es el tiempo donde vamos a colocar las unidades, puede ser meses, años, trimestres, décadas, o sea, la unidad de tiempo pues se define de acuerdo a como tú lo quieras evaluar. Consideraciones para crear un diagrama de flujo de caja. 1. Es muy importante siempre definir el periodo o unidad de tiempo. 2. El número 0 se conoce como el presente o como el hoy. La magnitud de las flechas en el gráfico dependerán del valor que tenga ese ingreso o ese egreso. 4. Cuando se realizan varias transacciones en un periodo, se pueden sumar o restar para sacar el flujo neto del periodo. Solamente se pueden realizar estas operaciones a movimientos en el mismo periodo. No se pueden combinar con transacciones de periodos diferentes. Esto lo que quiere decir es que si yo de repente en un periodo de un mes tengo 20 egresos, pues
obviamente y son de diferentes magnitudes, yo lo que hago es sumar los diferentes egresos y los coloco al final de ese periodo, al final del mes. Es muy importante que existe el supuesto de que todos los flujos de dinero ocurren al final del periodo para simplificar el gráfico. Esto lo vamos a visualizar mejor a través de ejemplos y ejercicios. Para aprender cómo hacer un diagrama de flujo de caja, lo debemos visualizar a través de este ejemplo. Una contratista invierte hoy $20,000 en la construcción de un edificio. Desde hace 5 años y hasta dentro de 2 años recibe ingresos de $4,000 por intereses del banco. También recibe $15,000 dentro de 16 años por retenciones de obras y tiene gastos de nómina desde 1 año hasta dentro de 3 años por $6,000 anuales. Dibuje el diagrama de flujo de caja. Este diagrama de flujo de caja es tanto en pasado como en futuro, porque nos están diciendo lo que ha recibido o lo que ha gastado la contratista desde 5 años hacia acá y nos proyecta los ingresos y los egresos hasta 16 años. Obviamente acá lo primero que tenemos que dibujar es la línea horizontal, que es el tiempo. En este caso está definida a través de los años. Obviamente en el número 0 colocamos el ingreso, perdón, la inversión, que son $20,000, que es en el presente hoy. Luego, poco a poco, vamos vaciando en el gráfico lo que son, en este caso, lo que recibe los 5 años anteriores, que tuvo un ingreso de $4,000 anual y que tiene dentro de 2 años más, o sea, serían en total 8 años que está recibiendo la empresa $4,000 de intereses. También tenemos los egresos, en este caso, que son la nómina, que son los sueldos y salarios, estimados de 1 a 3 años, realmente son 5 años, incluyendo el número 0, donde son 6,000 de egresos. Y tenemos que en el año número 16 vamos a tener $16,000 que se están recibiendo por retenciones de obra. Acá se puede ver que para no dibujar hasta los 16 años, pues lo que hacemos es que cortamos la línea, ponemos líneas diagonales y colocamos el número 16 o el número que corresponda en los años para reflejar este ingreso. Como podemos ver aquí, tenemos dos egresos que serían los 20,000 de inversión más los 6,000 de la nómina, que pudiéramos colocar uno encima del otro. Yo acá realmente aquí vendría siendo el gasto $26,000, pero como es simplemente el diagrama de flujo de caja, no vamos a sumar, a restar nada, sino es simplemente representar todos los ingresos y todos los egresos en el diagrama. Ejemplo 2. Acá tenemos que una persona toma un préstamo bancario de $10,000 para la compra de una vivienda. El banco le cobra 22% anual de interés simple. Si la persona planifica cancelar la deuda mediante 4 pagos trimestrales, de tal forma que cada pago sea el doble del anterior. Primero, ¿cuál será el diagrama de flujo de caja y cuánto debe pagar en cada trimestre? Lo primero que tenemos que ver cuando hacemos este ejercicio o cuando leemos este ejercicio es determinar el tiempo. Nos están diciendo que lo vas a pagar en 4 trimestres. 4 trimestres es 1 año. Entonces sabemos que él va a pagar ese préstamo bancario en 1 año. Dibujamos nuestro diagrama de flujo con el préstamo como ingreso de $10,000 y como egresos los pagos que va a hacer trimestralmente la persona. Entonces, obviamente me dicen que el primer pago es X, el segundo pago va a ser el doble del primero, el tercer pago va a ser el doble del mes 2 y así consecutivamente hasta el trimestre 4. Entonces tenemos, ¿verdad?,
este diagrama de flujo. Para determinar cuánto va a ser esa X, necesitamos primero determinar cuánto en total va a pagar la persona. Sabemos que es un interés simple y que su fórmula es el capital por el interés por el tiempo. Serían los $10,000 por 0,22 por un año. Eso nos da 2.200. Quiere decir que la persona va a pagar, al finalizar, tiene que pagar $12,200 de 10.000 que le prestaron. 10.000 del préstamo y 2.200 de los intereses. Entonces sabemos que las cuotas que paga trimestralmente tienen que sumar obviamente los $12,200. Hacemos una ecuación donde la incógnita es X, que sería la cuota del primer año. Determinamos el valor de X en este caso, donde es 813,33. Entonces, al tener el valor de X, ya podemos conocer el segundo pago, el tercer pago y el cuarto pago. El monto total de cada uno de los pagos trimestrales. Al sumar todos estos pagos, obviamente nos dan los 12.200 y eso estamos resolviendo lo que nos pregunta. Elaboramos el diagrama de flujo de caja y determinamos cuánto va a pagar trimestralmente la persona. Ya culminamos la clase de flujos de caja. Ya aprendimos cómo hacer un diagrama de flujo de caja, nuestros ingresos, nuestros egresos, cómo plasmarlos. Esto es una base muy importante para lo demás que viene de ingeniería económica. Sabemos que entonces que el flujo de caja también es llamado flujo de efectivo. Y bueno, esto lo más importante es que sepan cómo plantearlo, porque mal planteado un diagrama de flujo de caja van a tener resultados erróneos. Entonces yo les voy a dejar una guía que se las anexo al aula virtual para que vayan practicando. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima clase.